Ya, entonces, ahora sí. Ayudantía número 7, creo que sí, 7, de preparación para el certamen 1. Entonces, el ruteo en sí es prácticamente lo que están viendo, pero sí, pero este formato era cuando nosotros dábamos el ramo de forma presencial, ¿ya? Igual ustedes relájense de alguna forma porque en diciembre, si es que eventualmente tienen que dar sus evaluaciones de forma presencial, el certamen 2 no tiene ruteo, ¿ya? Nunca ha tenido, quizá y el global tampoco, así que no creo que se pongan creativos para ponerlo esta vez. Entonces, principalmente es eso, la única diferencia que tiene cuando ustedes lo hacen de forma online es de que tienen acá una planilla de Excel, ¿ya? Entonces vamos a suponer de que nosotros tuviéramos el programa tal cual como si estuviera acá, ¿ya? Como que ni siquiera les entregaran la planilla de Excel para que entendamos bien de a dónde se construye todo lo que es el ruteo. Entonces voy a hacer una magia y acá mejor. Voy a cortar acá. Y lo voy a pegar acá. Vamos a trabajar en el Excel. Entonces, tenemos esto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que busca el ruteo? El ruteo es prácticamente como una radiografía o no sé, como una bitácora de lo que va haciendo el programa. ¿Ya? Si bien nosotros al Python le pasamos las cosas y después nos entrega un número, un valor, etcétera, una letra, la entrega de forma prácticamente muy rápida, por dentro ya el computador va haciendo muchas iteraciones, ya muchas repeticiones de cosas. Las variables van cambiando, a nosotros no nos interesa, no vemos cómo van cambiando esas variables, ¿ya? Si bien a nosotros nos interesa saber, por ejemplo, cuál es el valor final. Ejemplo de esto, cuando nosotros agregamos contadores, el contador nosotros sabemos que parte en cero y llega hasta un número n, ya que nosotros a veces lo ingresamos, o a veces depende del usuario, y a nosotros no nos interesa saber cuándo ni cómo cambia ese contador, ¿ya? No nos interesa verlo. A nosotros nos interesa que el programa haga algo, que sume, que multiplique, que reste, que agregue letras una cantidad de veces y después nosotros nos quedamos con ese resultado y eso es lo que a nosotros nos entrega el programa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el ruteo? El ruteo es eso, lo que a nosotros no nos interesa de alguna forma, nos va mostrando detalladamente cuándo cambian las variables, ¿ya? Eso es muy importante, chiquillos. El ruteo se centra netamente cuando cambia una variable, cuando cambia una variable. Si yo pongo print variable A, la variable A no ha cambiado, ¿ya? Si yo pongo, por ejemplo, while flag, el flag no ha cambiado, ¿ya? ¿Cuándo tengo que agregar cosas al ruteo? Acá, por ejemplo, acá no, acá dentro sí, si es que en el if, acá cuando dice d, módulo 2 igual 0, acá no está cambiando una variable, solamente está preguntando por algo, ¿ya? Entonces, en el ruteo se registra solamente cuando cambian las variables. Ahora una pregunta interesante sería, José, ¿qué pasa con el for? ¿Ya? Cuando yo le digo, por ejemplo, a igual hola, y después nosotros decimos eh, for letra in a print a. Bueno, no era así. For letra in a print letra. ¿Ya? Ahí ustedes me están diciendo, ya José, ahí no hay ninguna asignación, no hay ninguna asignación de... Qué raro, no sé por qué, no, pues, bueno, ya no importa. Ahí no hay ninguna asignación ya de variable, ¿cierto? Yo no estoy declarando la variable letra, pero la estoy usando como de alguna forma una variable auxiliar, ya donde letra va a ser H, va a ser la O, va a ser la L, va a ser la A, ¿ya? Entonces, de esa forma, ahí no hay no hay una variable declarada que esté cambiando, pero como es una variable auxiliar que es esa netamente para el for, esa sí cambia, ¿ya? Entonces, para que tengan cuidado ahí, que como que el caso especial de alguna forma sería el for, que en el for, a pesar de que esa variable no exista, no esté declarada como letra igual algo, igual se considera que su valor va cambiando, ¿ya? Entonces, partamos. Tenemos que agregar primero, bueno, lo otro también, pensar de que Python siempre lee desde arriba hacia abajo, ¿ya? Desde arriba hacia abajo. Entonces partimos desde arriba, nosotros somos obedientes.
Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una especie de matriz o una tabla, que donde arriba van a estar las variables, ¿ya? Arriba van a estar las variables, y acá abajo van a existir los cambios de variables. Cada vez que cambie una variable, ustedes hacen un salto de línea, ¿ya? En una línea o en una fila, ya fila hacia el lado, en una fila, nunca, 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 nunca van a haber dos, ¿cómo se llama? Dos valores, ¿ya? Netamente tienen ustedes acá una variable que cambia, va a cambiar otra, saltan de línea, saltan de línea, saltan de línea conforme van cambiando las variables, ¿ya? Entonces, eso, partamos. ¿Qué tenemos lo primero? Vamos a anotar primero las variables, ¿ya? Vamos a anotar primero las variables. Entonces, acá podemos ver que existe la variable A, existe una variable que se llama flag, existe una variable que se llama N, una que se llama B, una que se llama C, después tenemos una que se llama D, acá, A ya la, A ya la anoté, N también la anoté, V la anoté, C la anoté, flag, ¿está listo? Listo, tengo las variables, ¿ya? Tengo las variables, listo. Entonces, acá ya tengo la primera parte un poco de lo que es el ruteo, ¿ya? Tengo las variables. Listo, déjenme hacer esto más bonito. Solo verdes, ya. Entonces, ahora hay que partir. Partamos desde arriba hacia abajo. A igual 943. Ahí, pregunta para ustedes. ¿El 943 está como número o está como string? Número. Exacto. ¿Por qué no está como string? Porque no tiene comillas, ¿ya? Entonces netamente es un número. Y en este caso sería un entero, ¿ya? Entonces 943. Listo. Cambio una variable, salto de línea. Abajo. Flag igual true. Acá yo lo agrego. True. Recuerden que para Python es muy distinto que yo escriba true así con que escriba true así. Ya son distintos. Acá tiene que ir con la mayúscula, sean cuidadosos con eso. Listo, hago un salto de línea. Después, n igual 0, listo. b igual 0, listo. c igual 0, listo. Ahora, mientras flag, ¿qué tengo que comprobar acá? Mientras el flag sea verdadero, ya entro el ciclo. Llego acá, mientras flag está verdadero, sí, voy a ver si es que la última vez que yo actualicé el flag está verdadero. Sí, está verdadero. Por lo tanto, yo hago A módulo 10. ¿Se acuerdan qué era lo que hacía el módulo 10? De forma Sacar así, el número. ¿cómo? Sacar el último número. Exacto, saca el último dígito. Entonces, yo sé acá que 943 o A módulo 10, que es la variable B, me saca el último número que tiene la variable A. ¿Cuál es el último número de la variable A? Es el número 3. ¿Ya? Listo. Estamos con eso. Después, yo digo A va a ser igual, ahora, este A va a ser igual a esto mismo de A, división entera 10. ¿Qué hacía la división entera? La división entera 10 te quita el último número, ¿ya? Si bien de forma un poco más en estricto rigor, el, el A módulo 10, que es lo que hace, perdón, el A división entera 10 divide 943 en 10, eso nota 94,3 y se queda solamente con la parte entera, ¿ya? Por lo tanto es no 94, pero visto de una forma ya como más directa, aplicándolo netamente sin tener que hacer la división, ¿qué hace una división entera 10? Te quita el último número, ¿ya? Y listo. Entonces estamos. Vamos en esta línea recién. N igual n por 10 más d. ¿Cuánto vale n? Vale 0. N por 10, 0. 0 por 10, 0. ¿Ya? Más d. ¿Cuánto tiene d? Tiene 3. Entonces acá yo agrego solamente el 3. Después me pregunto, si d módulo 2 es igual a 0, ¿qué significa esta línea en palabras de nosotros, de los mortales? Preguntar si d módulo 2 es igual a 0. Si es par. Exacto, me está preguntando si la variable d es par. Y preguntémonos eso, ¿la variable d es par? No, listo. Es decir, no entro a ese if, ¿ya? Como la variable d no es par, no se me cumple la condición, no entro al if. Por lo tanto, obligadísimo entro al else. ¿En qué hago en el else? Me dice c va a ser igual a c más 1. Voy a c, ¿cuánto tengo guardado en c? 0. 0 más 1, 1. Listo. Lo reemplazo. Y pregunto, a,
¿Es igual a 0? A es igual a 0. No, A es igual a 94, por lo tanto tampoco entro a ese if. Me devuelvo al while. Flag es true, flag está en true. Después digo, D es igual a, perdón, D igual a módulo 10. Vamos a reemplazar D. A módulo 10, ¿cuánto es? Sacarle el último dígito. Listo. A división entera 10, lo actualizo por sacarle el último dígito. ¿Ya? Le saco el último dígito. N va a ser igual a N por 10. ¿Cuánto tengo en N? En N tengo 3. 3 por 10 son 30, más D. ¿Cuánto es D? 4. Por lo tanto, acá yo actualizo a 34. ¿Ya? Actualizo a 34. Déjenme hacer bonito esto. Ya. 34. Listo. Voy acá en el N. Después pregunto, ¿B es par? D, si es par. Ya, bacán. Entonces a B hago 0 más 1. ¿Por qué 0? Porque B, su última variable es, perdón, su última actualización fue 0. Por lo tanto, la actualizo a 1. 0 más 1, 1. ¿Entro al else? No, porque entré al if. Pregunto nuevamente, ¿A es igual a 0? No, todavía no. Vuelvo arriba. Flag, ¿está en true? Sí, acá me puedo fijar que sí. Pregunto, perdón, digo, B es igual a módulo 10. Le saco el último dígito. ¿Cuál es su último dígito? El 9. Listo. A va a ser igual ahora a A división entera 10. 9 dividido en 10 son 0,9. Me quedo con la parte entera, es un 0, ¿ya? Entonces acá, cuando a ustedes ya les queda un dígito y hacen división entera, les queda en 0. Y ahora hago n por 10. ¿Cuánto es n? 34. Por 10, 340. Más d son 349. Lo reemplazo acá abajo. 349. 349. Y sigo. Sí, D es par. ¿D es par? No, no es par. Por lo tanto, entro al else. Y en el else, ¿qué me dice? C va a ser igual a C más 1. ¿Cuánto está la variable C? La variable C está en 1. Por lo tanto, yo le sumo 1, me quedan 2. Pregunto, ¿A es igual a 0? Sí, ahora sí es igual a 0. ¿Qué hago yo? Flag igual false. Flag igual false. Y lo escribo, ¿ya? Después, ¿qué hago? El flag está en falso y ahora printeo. Printeo n, b, c. Entonces, ¿cómo se va a ver la pantalla cuando ustedes printean eso? La pantalla se vería de la forma, si ustedes hacen print n, b, c, lo que harían es estar printeando esas variables separadas por espacio. Por lo tanto, yo voy a la última variable n, que da en 349. Después voy a la variable b, que está en 1. Y después voy a la variable c, que está en 2. ¿Ya? Que está en 2. Listo. Y eso sería lo que muestra el Python. Y ahora les pregunto a ustedes, y creo que sale acá también en el certamen. Análisis de algoritmo. Explique en pocas palabras lo que hace el programa. En una línea, si es posible. ¿Cómo ustedes explicarían qué hace este programa? Invierte el número Ya, invierte el número. ¿Qué más? y Suma los muestra pares y los impares. Exacto. eso mismo. Muestra los números pares y los impares. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? De dos formas. La primera es mirando la pantalla y decir, ok, el 349, ¿de dónde nace? Ah, yo le ingresé un 943, me lo invirtió, ¿ya? Yo me acuerdo, chiquillos y chiquillas, que no estoy seguro, pero yo tuve que hacer este mismo certamen o uno muy parecido, la verdad no me acuerdo bien. Y cuando llegué a esta parte del algoritmo, yo intuí que él lo daba vuelta y le puse otro número, ¿cachai? Como que partí del 101 y hice otro ruteo así como aparte y ver si es que efectivamente después me daba bueno, 101, un mal ejemplo, como tú el 211, si es que me daba el 112. Y sí, sí daba. ¿Por qué? Porque, bueno, igual ahí yo no cachaba mucho del ramo y no entendía como que este algoritmo hacía lo que hacía. Ya, entonces una forma es mirar y decir, ya, calza con eso, sí. ¿Qué puede ser este uno? Bueno, el uno, acá a ver qué puede ser, por ejemplo, los números pares, ¿ya? Y el 2 los números impares. Ah, ya, calza, bacán. Eh, Eso, otra cosa, ya, esa es la forma uno, como mirando. La segunda forma es, bueno, igual ahí
como qué cosa, qué peligro de alguna forma tiene mirar la salida, que ustedes, bueno, ustedes tienen la suerte de que lo pueden hacer en el computador, pero, por ejemplo, imagínense en un certamen presencial o que imagínense no les da tiempo para copiar todo el código. Tendrían que confiar netamente de sus respuestas y si es que se equivocan, si es que se equivocaron en algún paso del ruteo, ya su respuesta del análisis de algoritmo estaría mal porque estarían analizando algo que no es correcto, ¿ya? Esa es la primera forma. No muy recomendada, pero es un poco más fácil si es que lo hiciste bien. La segunda, hacer esta, mediante yo iba leyendo el algoritmo, ir preguntándome en palabras qué es lo que está haciendo, ¿ya? En palabras reales, no en lenguaje máquina, sino que en palabras reales. Entonces, ¿acá qué decíamos? Decíamos, bueno, acá estábamos cortando el número, y si se fijan acá cuando hacíamos el paso n por 10 más b, acá es cuando lo estábamos dando vuelta. Es decir, dejamos el 3, después lo convertimos en 34, y después lo convertimos en 349. Ya, estoy dando vuelta al número. Y después, acá yo estoy preguntando si b es par, es decir, el último dígito es par, sumo 1. Y si es que no es par, es decir, que el dígito es impar, le sumo a otra variable el 1. Por lo tanto, la variable b me está guardando la cantidad de dígitos que son pares y la variable c me está guardando la cantidad de dígitos que son impares. ¿Ya? Entonces, leyendo quizás de alguna forma esa parte, tenían un poco más de conocimiento del algoritmo en sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Cualquier cosita? No, fíjese también de que, y por favor recuerden eso, de que siempre hay un salto de línea, ¿ya? Si se fijan acá no hay ninguna línea no hay ninguna línea vacía y no hay ninguna línea que tenga más de un elemento, ¿ya? Así que eso, ténganlo presente. Cuéntenme, ¿quieren ver otro ejercicio de ruteo que incluya strings o pasamos a un ejercicio como de materia? ¿Qué opinan? ¿Sabrían abordar un ejercicio de ruteo con strings? Este era netamente con números. Ahora uno con strings, ¿serían capaces de hacerlo? ¿O les muestro cómo se haría? Quizá podríamos hacer acá solamente la primera iteración. Hasta ahí. Sí, me gustaría hacer ese de stream por lo menos. Ya, hagámoslo entonces. Igual chiquillo, esta ayudantía es eterna, pero yo en aula les voy a poner como videos extras de los semestres anteriores, hasta el semestre 2021, 2022, 2021, y ahí pueden ver como el desarrollo de los otros ejercicios también, si es que no alcanzamos, bueno, no vamos a alcanzar a hacer todo hoy día, pero para que estén tranquilos, hagamos por lo menos ya. Entonces, acá. Entonces ahora este es un poco distinto porque incluye una función, ¿ya? Incluye una función. Entonces, ¿cómo hacemos ahí para trabajar con la función? Y este ejercicio igual me gusta porque deja un poco también claro el tema de los parámetros y eso. Entonces vamos a anotar las variables, ¿ya? Entonces yo me puedo fijar de que al inicio existe la variable Q, perdón, existe existe la variable Q, existe la variable S, después existe la variable C, existe la variable, listo, ahí estamos. Esas son las variables que yo veo acá, ¿ya? ¿Cómo se llaman las variables que aparecen acá y no aparecen en las funciones? Tienen un apellido. ¿Se acuerdan? Se llaman variables globales. ¿Ya? Las variables que están en el programa principal y no en las funciones son las variables globales. Y las variables que solamente existen dentro de las funciones, ¿ya? Acá yo voy a poner función f de p. Existe acá, por ejemplo, la variable x, perdón, existe la variable p
existe la variable X, existe, listo, nada más. Solamente esas dos. Y estas se llaman, ¿se acuerdan? Variables locales, ¿ya? Cosa que tienen que recordar acerca de estas cosas, de que, por ejemplo, si yo acá yo llegara y crear, porque tú imagínate que no existiera acá el print, y yo dijera, ¿sabes qué? Mi variable k, ya, yo voy a inventar una variable k, es igual a, yo quiero que sea x más p, ¿ya? Yo digo k va a ser igual a x más p. Python me va a decir que esta variable, que la variable x y la variable p no existen. Y tú vas a decir, pero si yo las tengo ahí en el programa, están declaradas y todo. Y no, pues no existen, ¿por qué? Porque existen solamente dentro de la función. Son variables locales. Ahora, caso contrario, si tú en la función pones, por ejemplo, la variable k, y la variable k dices que es igual a q más s, ¿ya? Q más s, siendo que Q más S son variables globales, el Python sí te lo va a calcular. ¿Por qué? Porque las variables globales sí pueden entrar a las funciones, ¿ya? Son válidas las funciones. Viceversa, no. Las variables locales no son válidas en el programa principal. Eso. Entonces, sigamos. Déjenme hacer esto ahí. Ya, pues entonces, ¿dónde parte el programa? Parte acá, perdón, parte ahí o parte acá. En Q. En Q, exacto. Es decir, Python, también para que lo recuerden, parte de todas las funciones que están arriba, las ignora y parte con el algoritmo, con el código, ¿ya? Mediante va avanzando, en algún momento va a existir un llamado a la función y ahí Python es cuando se devuelve a revisar si es que la función está hacia arriba. Si es que ustedes hacen el programa principal y después abajo ponen las funciones y obviamente las funciones las ocupan en el programa principal, Python va a ir leyendo, va a llegar al momento de la función, se va a devolver a revisar arriba y no las va a encontrar, ¿ya? Entonces les va a mostrar un error en su programa y ustedes van a decir, pero ¿por qué? Si es que la función está ahí, la estoy mirando, está más abajo. Claro, porque el Python va a buscar hacia arriba siempre. Igual forma también para que tengan también cuidado cuando en una función yo llamo a otra función. Se puede dar eso de que en una función yo ocupe valores de otra función. Entonces, cuando pase eso, la función al, la función a la que es llamada en la función tiene que estar más arriba, ¿ya? Entonces va a estar la función 1 y en la función 2 yo ocupo la función 1 tiene que estar arriba, ¿ya? Para que eso también lo recuerden. Sigamos entonces. Partimos en Q. Entonces Q va a ser igual a HBRU espacio 93, ¿ya? Si se fijan acá, cuando yo le pongo comillas al Excel, me va a mostrar solamente una, ¿ya? Entonces acá ustedes pueden ponerle doble comilla y ahí sale todo. Y si yo lo aprieto, va a salir doble comilla y una, pero visualmente va a salir así, ¿ya? Visualmente ahí va a salir así, entonces igual va a estar bien. Entonces HBRU93. Después S va a ser igual a F con el parámetro Q. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Cuando yo le estoy pasando el parámetro Q a la función F, significa que ese valor de Q que está acá, ese valor de Q, yo lo estoy reemplazando en la variable local P, ¿ya? Entonces, yo en mi función reemplazo acá que la variable local P es igual a lo que tenía en la función Q, ¿ya? Entonces, recién ahora parto. Si guión está en P, guión está en P, no. Entonces entro al else. No me interesa lo que haya dentro del if. Yo ni siquiera lo miro. ¿Por qué? Porque no me interesa. Yo no voy a hacer nada en esta iteración con eso. Else. X es igual a P en la posición 3. Veamos. La P en la posición 3. Perdón, no estoy preguntando, estoy declarando. X igual P en la posición 3. Entonces, ¿cuál es la posición 3? Yo tengo acá que la H, lo voy a escribir acá al lado para ver si queda quizá un poco más claro. Perdón. Acá yo tengo H, V, R, U, espacio, 9, 3. ¿Ya?
¿Alguien sabe cuál es el botón que uno aprieta como que todo se ajusta mágicamente? Hay uno que uno como que ajusta todo de una. Ya, no importa. Ya, entonces H está en la posición 0, ¿cierto? Y el resto hacia acá. Fíjense que el espacio en blanco también es una posición, es un espacio en blanco. Es un carácter, cuando yo aprieto la barra, es un carácter también, ¿ya? Entonces ahí tengo las posiciones. Pregunto, entonces pregunto acá, perdón, no pregunto, declaro, X va a ser igual a P en la posición 3. P en la posición 3 es U. Por lo tanto, X va a ser igual a el string U, con mayúscula. Ah, con mayúscula. ¿Listo? Ahora sigo. Retorno X. Entonces, el valor de X, ¿dónde se va a guardar ahora? Se va a guardar en la variable S. Entonces, la variable S, yo recién guardo el valor que me entregó la función. Listo, tengo el U. Continúa el programa. Q ahora se va a reemplazar y va a ser igual a eso que sale ahí. XS-7122. Listo. Oh, perdón. No es con igual. Ahí sí. XS con mayúscula. XS con mayúscula. Entonces lo voy a escribir de igual forma acá. Ya para que después veamos las posiciones de forma más fácil. Guión 7, 1, 2, 2. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? Listo, puse el Q, ahora paso al C. C ahora va a ser F con la variable Q, de nuevo. Q yo se lo estoy pasando al parámetro P. Entonces, ¿qué hago? P va a ser igual a lo que había en Q. Listo. Pregunto, if, guión, in P, acá en palabras normales que estoy preguntando, ¿hay un guión en ese strings? Sí, si es que lo hay, ¿qué hago? Saco la primera posición. ¿Cuál es la primera posición? La S. Entonces, si es que hay un guión, saco la primera posición. Si es que no hay un guión, saco la tercera posición. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo el algoritmo. Ese. Listo. Eso. Eh, 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 Listo, estamos acá. Retorno el X. ¿Y a dónde lo retorno? A la variable C. ¿Dónde está la variable C? Acá. Entonces, ¿qué retorno? El valor que me entregó X. Listo, y ahora yo hago una variable S que va a ser igual a S más C. Entonces la variable S va a ser igual a lo que había en S más C. Entonces, ¿cuánto va a ser cuando yo sumo strings? Cuando yo sumo strings se pegan. Entonces yo quedaría con UB. ¿Ya? Perdón, de nuevo le puse igual. Yo quedaría con V. Entonces S más C es igual a UB. Listo, ahora tengo la última patente, ¿ya? Que sería CM-4513. 4513. A P le paso el valor, lo mismo de adelante. Después voy a la función y la función pregunto, ¿tiene guión? Sí, sí tiene guión. Entonces, ¿qué hago si tiene guión? Saco la primera posición. ¿Cuál es la primera posición? Una M. Listo, una M. Una M. ¿A dónde devuelvo esa M? A la variable C. ¿Dónde está la variable C? Ahí está la variable C. Listo, tengo la M. Entonces ahora hago S más C. Entonces, ¿qué hago? Va a ser UBM. ¿Ya? Perdón. Nunca fue B, pues era US. US. Perdón. US. Ya, entonces al final en S más C, al último, cuando yo printeo S, me da USM. ¿Ya? Bastante peculiar la sigla. ¿Ya? Entonces prácticamente, ¿qué es lo que hace esta función? Si es que el string tiene guión, saco la primera posición. Si es que no tiene guión, saco la tercera posición. ¿Ya? Eso es, netamente. Eso es el ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a eso? Nada, ya. Y ahora no les pregunto qué sentido tiene, bueno, igual si es que ustedes tuvieran que
responder con palabras qué hacía el algoritmo anterior, dirían, ingresa un string, si es que o no, ni siquiera un string, ingresa una variable, o ya, ingresan letras, o una combinación de letras y números, si es que esa combinación tiene un guión, se saca la primera posición, si es que no tiene si es que tiene guión, se saca la tercera, y si es que no tiene guión, se saca la primera. Así era, ¿no? Al revés. Si es que tiene guión, se saca la primera, si es que no tiene guión, la tercera. ¿Ya? Eso es lo que hace el algoritmo. ¿Qué sentido tiene? Ahora lo vamos a ver. Entonces, este ejercicio de certamen también, para que lo tengan también un poco presente para su eventual certamen presencial en diciembre, los ejercicios, siempre en programación se ha dado presencialmente de que eran 3 ejercicios, ¿ya? El primero, o en certamen 1, era un ruteo, el segundo un ejercicio cualquiera, ya como este, pero en el segundo o en el tercer ejercicio, generalmente, no siempre, pero el 99% de las veces que había en certámenes, el ruteo, alguna parte del código o el código completo del ruteo te sirve para solucionar uno de los problemas, ¿ya? Entonces veamos qué dice acá, po. Dice, la policía de Paitonia le ha encargado construir un programa para cursar multas a quienes no respeten la restricción vehicular, la que se define a partir de las patentes de los autos. Existen patentes con 2 formatos distintos. El primero, patentes que tienen 4 letras, un espacio y 2 dígitos. Y la otra patente que tiene 2 letras, un guión y 4 dígitos, ¿ya? No sé si les sonó algo, pero yo en el ruteo, si que ustedes hicieron bien el análisis, dirían, el ruteo me entrega yo le entrego un string al código del ruteo, si es que tiene guión, saco la primera posición, si es que no tiene guión y tiene un espacio en lugar de un guión, saco la tercera, ¿ya? Y acá, coincidentemente, tengo strings, que son patentes, que tienen guión y otros que no. Para definir la restricción de los catalíticos, se analiza la última letra de la patente, es decir, la letra que está más a la derecha, ¿ya? Se analiza la última letra de la patente. ¿Dónde está la última letra de la patente acá? ¿En qué posición? En la 3. En la 3. Y en esta, en la posición 1. Entonces calza pero totalmente la función del ruteo, ¿ya? Es decir, ustedes ocupando eso ya pueden ser capaces de discriminar y de conocer cuál es la última letra de una patente, ¿ya? Entonces, después dice, bueno, la letra que está más a la derecha. Los lunes, las patentes cuya última letra sea menor o igual a G. Y esto es extraño. ¿Cómo yo hago comparación entre letras? ¿Tiene sentido de que yo diga que algo sea menor o igual a G? Por ejemplo, ¿qué entienden ustedes cuando dicen que algo sea, claro, como dice Nicolás, con el código ASCII? Ya, se los voy a mostrar para que lo tengamos en cuenta. Déjenme abrir acá en el escritorio. Igual. Ayudantía 6 en la de strings. No, ayudantía 6 en funciones. No. Ya. Entonces, acá está el código ASCII. Entonces, fíjense, acá dice, los lunes tienen restricción de las patentes cuya última letra sea menor o igual a G. Entonces, la G mayúscula está acá. Por lo tanto, lo menor es lo que está antes. ¿Ya? Lo menor es lo que está antes. Y está en total concordancia con el código ASCII. Después vienen los miércoles cuya última letra sea mayor que G, pero menor o igual a N. Y después, patentes cuya última letra sea mayor que N. Después, para el caso de los no catalíticos, la restricción se decide en base al último dígito. Lunes, patentes terminadas en 0, 1, 2 o 3. Miércoles, patentes terminadas en 4, 5, 6. Viernes, patentes terminadas en 7, 8 o 9.
Toma en cuenta que el formato de la patente no tiene relación alguna con el tipo de auto, ¿ya? No tiene relación. Entonces, hay que escribir la función tiene restricción, en la cual nosotros recibimos una patente, un parámetro que nos va a decir si es que el auto es o no catalítico, y un día, ¿ya? Un día, sea lunes, viernes, miércoles, jueves, martes, sábado, domingo. ¿Ya? Eso es lo que tiene esa función. Entonces, que recibe como parámetro en la patente de un vehículo particular un valor booleano que es true si el auto es catalítico y false si no lo es. Y el día de la semana en que el vehículo transitó, todo en mayúscula. La función debe retornar true si se le debe cursar un parte al vehículo o false en caso contrario. Puede suponer que todos los datos son correctos y se apegan a los formatos especificados. Chiquillos y chiquillas, les propongo lo siguiente. Les voy a dar 5 minutos, ¿ya? Para que hagan un esquema, ¿ya? En escrito, con qué es lo que se tiene que hacer, ¿ya? Con qué es lo que a ustedes se les ocurre que tienen que hacer. Pueden decir, voy a poner un while, voy a poner un condicional, primero voy a pedir las variables, ya hagan un bosquejo del ejercicio. Yo lo voy a dejar acá. Esta es la parte importante, ya ahí está todo. Y necesito que lo hagan, que lo piensen, y después lo comentamos, ¿ya? Para ver si es que tenemos distintas formas o si no se les ocurrió, para que lo comentemos un poco, ¿ya? Entonces, 5 minutos a las 4:35 reanudo la grabación. Mientras tanto, Ya, más o menos, cuéntame qué se te ocurrió para abordar el ejercicio. primero definir si era catalítico o no, para ahí establecer los demás parámetros. ¿Ya? ¿Cómo Insert. hiciste? Bueno, ya, dale nomás, Voy a mostrar el código, no sé si puedo. dale. No, no puedo. Ahora sí. Creo, no sé si tengo que dar permiso. Eh, ahí está. Entonces, en primera instancia puse, si es catalítico, va a entrar porque ya está el valor booleano inicialmente, que era true o false. ¿Ya? Entonces ahí fui definiendo los parámetros. Entonces, si correspondía al día lunes y la patente, bueno, como estaba el tipo de formato de 2 letras, ¿Mm? guión y número, entonces ahí definí que si en el espacio 2 había un guión, correspondía a ese tipo de patente. Claro, Entonces, ahí fui buscando, lo va a hacer como la metodología para ver si la letra era menor a G, después era mayor, igual y menor a N, creo, y ahí ir viendo claro. si correspondía. Ya, entiendo. Sí, está bien, está bien. ¿A ti, María, lo hiciste? ¿Se te ocurrió algo? Algo así, pero usando la función del ruteo, ¿no? Claro, sí. Eso hubiese sido un poco más óptimo de lo que hizo Nicolás. Me la voy a copiar acá la función del ruteo en Python. Denme 2 segundos. Ustedes dirán por qué no la copió en los 5 minutos. Y es porque uno, no se me ocurrió, y segundo, me estaba comiendo una barrita de cereal. Entonces, def f en p, después if guión in p in p dos puntos x igual a p la posición 1. Si no, x igual a p en la posición 3 y retorno x. Una pregunta para ustedes. ¿Podría eliminar al menos una línea de código de esta función? ¿Se les ocurre? No, no. Espérense, denme unos segundos que voy a tener que rayar ahora. Voy a desenchufar este mouse de la U. Espero que este sea el mouse. Y conectarlo a mi computador de forma totalmente Barça.
pero es difícil con el mousepad. ¿Será este? Sí, ya. Entonces, fíjense que acá, ¿qué pasa si es que yo no entro al if? Sí o sí voy a entrar al else, ¿cierto? Entonces, yo puedo llegar y decir, ok, si es que yo no entro al if, retorno, eh, retorno directamente X, ya, hago eso. Y antes de eso, si es que yo no entré al if, podría escribir acá, claro, no va a funcionar, no va a funcionar. Ya, pero lo que les quería mostrar era de que algunas veces, cuando ustedes tienen algo en el if y después tienen un if y un else, a veces este else no es necesario, pero es cuando ustedes tienen la condición contraria, ¿ya? Imagínense si hubiese sido, por ejemplo, no sé, hubiésemos tenido la función, le voy a llamar función prueba, ¿ya? O función ejemplo, que recibe el parámetro x, ¿ya? Y yo digo, si pasa algo, ¿ya? X va a ser igual a true. Y si es que no, X va a ser igual a false, ¿ya? Poner ese else está un poco de más, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo podría poner acá directamente return false, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que no entro al if, sí o sí voy a entrar al else, y al yo entrar el else voy a tener la condición contraria, ¿ya? Entonces acá me ahorro una línea de código y pongo directamente return false, porque yo sé de que cuando después del return el programa no continúa, ¿ya? No sigue hacia abajo. Por lo tanto yo puedo poner directamente eso. O poner acá, en vez de, perdón, no hubiese sido return false, acá hubiese sido igual return x, pero pongo acá x igual false, ¿ya? Entonces, de ahí de esa forma, ustedes pueden seguir de alguna forma el flujo, o también cuando tienen condiciones, hartas condiciones, y por ejemplo, también, imagínense la función hubiese sido la siguiente. Si si el guión está en P, ustedes acá pueden poner return P en 1, ¿ya? Y acá poner return P en la posición 3. ¿Por qué? Porque si es que yo entro al guión, al if, al tiro la función se acaba acá, po. Después yo no me preocupo de que vaya a entrar o no el else. Y en el caso de que no entre acá, va a entrar sí o sí acá y me va a devolver el P en 3. Y acá es donde yo puedo sacar directamente el return. Perdón, el else. ¿Por qué? Porque si yo entro al if, la función va a terminar ahí. Si es que yo no entré al if, va a terminar ahí. ¿Ya? Entonces la vamos a dejar así. De esto pasamos a esto. Esta es una forma más óptima de escribirla. ¿Ya? Entonces, probémoslo. Probemos a ver si estoy mintiendo. Print f con el valor, por ejemplo, pongámosle HBRU 93 y cierra ahí. Espérenme, déjenme ocultar controles. Run. 7. Entonces ahí me devolvió la U. Ya, está bien. Ese era el que me devolvía la U. Después el otro, el que es XS-7122, ese me debería devolver la S. Y me devuelve la S. ¿Ya? Entonces de esta forma se optimiza un poco. Ya, tenemos la función ahí. Volvamos ahora al ejercicio. Volvamos al ejercicio. Entonces, tengo acá una función que me devuelve de forma inmediata la última letra de una patente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer allá? Acá yo? Yo tengo que crear la función que se va a llamar def tiene-restricción. Def tiene restricción. ¿Qué parámetro recibe? Le voy a poner acá patente, catalítico y vía. ¿Cierto? 2 puntos. Patente, catalítico y vía. Entonces, con eso, ¿qué tengo que hacer yo? Como decía, como hizo Nicolás, verificar de inmediato si es que el vehículo es o no catalítico. ¿Por qué?
porque la discriminación entre patentes es distinta. En el caso de que es catalítico, se discrimina con letras, y en el caso cuando es no catalítico, se discrimina con los números, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a poner sí catalítico, ¿ya? Sí catalítico, ¿qué quiere decir? Que el auto es catalítico. ¿Por qué? Porque catalítico es estar en true. Y a los catalíticos yo los analizo eh, con letras, ¿ya? Entonces pongo acá los catalíticos y en el caso de que en el else van a estar los no catalíticos. Acá. También yo he visto harto en sus tareas, no me acuerdo si las de ustedes, pero bueno, para la gente que después ve la grabación, no es necesario y es muy redundante poner catalítico igual true. Preguntar si eso es así es redundante porque yo ya sé de antemano que catalítico tiene un valor booleano, ¿ya? Por lo tanto, yo no necesito crear nuevamente un valor booleano. Piensen que cuando nosotros decimos, por ejemplo, si, hola, igual, no sé, no, si edad mayor o igual que 18, al yo estar haciendo esa comparación, acá se está generando, no a la vista, pero eso está descrito en el computador como un valor booleano. Si la edad es mayor a 18, esto es verdad. Si la edad es menor a 18, esto es falso, ¿ya? Entonces, poner que si algo booleano es igual a algo booleano para crear algo, para hacer una comparación booleana, es muy redundante, ¿ya? Entonces, pongo netamente o solamente if catalítico. Entonces, acá en la parte de los catalíticos, yo hago la comparación con letras. Lo puedo hacer de forma directa utilizando la función anterior. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir, si el día es igual a lunes va con mayúscula, ¿cierto? Eran todo en mayúscula. Si día es igual a lunes, que tengo que analizar las patentes cuya letra sea menor o igual a G. Entonces, como yo sé que acá tengo que analizar, o sea, si es que, como yo sé que acá tengo que ocupar siempre la última letra, yo voy a crear una variable que se llame letra y voy a ocupar la función anterior. Entonces voy a decir f de patente. ¿Listo? Y con f de patente, yo sé que acá voy a tener la última letra. Y digo acá, si el día es igual a lunes, y la letra es menor o igual que G, ¿qué retorno? Retorno true. Es decir, que el vehículo eh, tiene restricción. ¿Ya? ¿Se entiende acá? Acá porque yo pongo un AND en lugar de hacerlo abajo. Yo también lo podría haber hecho de la forma que nos mostró Nicolás, donde ponía si el día es igual a lunes y después si la letra es menor o igual a G, yo retorno acá el true, ¿cierto? Pero hacer esto es equivalente a poner dos condiciones en conjunción. Ya acuérdense, conjunción con el conector lógico y, es decir, ambas tienen que ser verdaderas para que todo sea verdadero. ¿Por qué? Porque es como que yo les diga, asómate a la ventana, ya, asómate a la ventana, si está soleado y despejado, sal a jugar, ¿ya? Que yo te diga todo eso en una frase es lo mismo que te diga, asómate a la ventana, mira si está despejado. Tú me dices sí. Yo te digo ya. Ahora, mira de nuevo y dime si está despejado. Sí. Hacer esas dos comparaciones seguidas, ¿ya? Y que si es que no se cumple una, no puedo, por ejemplo, salir a jugar, lo puedo hacer todo en una misma línea. Asómate, mira hacia afuera, ve si está despejado y soleado. Es lo mismo que te diga, asómate, mira hacia afuera, ve si está despejado, sí, y ahora dime si está soleado, sí. ¿Ya? Es lo mismo que pasa acá. Yo puedo esto condensarlo en una. ¿Por qué con el conector y? Porque se tienen que cumplir ambas para que sea verdad. Es como que yo, de alguna forma, estoy filtrando, ¿ya? Por ejemplo, otro ejemplo. Si ustedes van a postular a un trabajo, van a tener que pasar por un proceso de selección donde se van a ir filtrando, ¿ya? Y si ustedes le dicen, ¿tiene experiencia laboral? ¿Van a revisar su currículum? Sí. Ahora, ¿es un ingeniero en aviación comercial? No, ya, se quedó afuera del proceso.
Se tienen que cumplir ambas para que el proceso sea todo correcto. Es lo mismo que yo les digo a ustedes, tiene que tener experiencia laboral y tiene que ser ingeniero en aviación comercial. Ya, entonces eso. Y acá obviamente va sin el if. Y acá yo pongo de inmediato que retorne true. Ya, pongo de inmediato eso. Después pongo un elif. ¿Por qué? Porque tengo que seguir comparando. Digo, si el día es igual a miércoles, y la letra es menor o igual que n, yo retorno true. Chiquillos, pregunta para ustedes. ¿Es necesario que yo escriba además que la letra tiene que ser mayor que G? Acá pareciera que me falta una. Yo estoy dejando de lado que sea mayor que G. ¿Por qué no lo escribo? Si no, habría entrado en el anterior. Exacto, ¿No? exacto. Si yo pusiera nuevamente y verificara eso, sería redundante en el programa. ¿Por qué? Porque si la letra fuese menor que G, ya hubiese entrado ahí, ¿ya? Hubiese entrado. Por lo tanto, yo acá solamente eh, dejo fuera de alguna forma las veces en que es G, ¿ya? Ahora, cuidado también, porque eh, porque acá se tienen que cumplir ambas, ¿ya? Entonces, nunca va a pasar de que, por ejemplo, o el programa lo va a entender de esta forma. Acá tú me estás diciendo sí. Yo verifiqué anteriormente que la letra era menor a G. Sí, y es correcto, lo verificaste ahí, pero tú lo estabas verificando con otra condición además, de que el día fuera lunes. Por lo tanto, acá, si es que yo te dijera en miércoles y la letra es menor a n, la A, la B, la C, la D y la E cumplen con esta condición. ¿Por qué? Porque el día es miércoles y la letra es menor a n. ¿Ya? Distinto hubiese sido que acá de nuevo hubiese sido lunes. Ahí yo no hubiese tenido que escribir esto nuevamente. Entonces, acá tengo que escribir de forma quizá no es redundante, que la letra sea menor que, perdón, que la letra sea mayor que G. ¿Ya? ¿Se entendió la diferencia? Acá pareciera que yo pudiera dejarlo fuera porque lo verifiqué anteriormente, pero cuidado, ¿por qué? Porque yo verifiqué anteriormente con otra condición, ¿ya? Con otra condición de la mano. Por lo tanto, como la condición con la que iba de la mano no es la misma con la que voy a ocupar ahora, no puedo llegar y hacerlo tan fácil, ¿ya? Entonces, eso. Hay algo extraño acá. Porque... Ahí sí, ya. Y por último, el else. No voy a poner else. No es conveniente poner else. Porque si es que ponemos else, podría entrar el día martes, jueves, y nosotros queremos que sea solamente el día viernes. Entonces, el if, día, igual, viernes. ¿Qué tengo que verificar? Que la letra sea mayor que n. Entonces yo digo, letra tiene que ser estrictamente mayor que n. Y acá retorno true. Y en el caso del else, retorno falso. Es decir, cualquier otra combinación es falso. ¿Ya? Cualquier otra combinación es falsa. Pero como yo sé de que no existen más combinaciones, o si existen van a ser todas falsas, puedo directamente poner return false. ¿Ya? Porque yo sé que si es que entra acá o entra acá, el programa termina. Por lo tanto, si es que no entró a ninguna de esas, que termine también, porque sí o sí tiene que ser falso. ¿Ya? Y acá else, si es que no es catalítico, tengo que empezar a verificar las terminaciones de los números. Entonces voy a poner acá número, va a ser igual a patente en la posición -1, que es la última. ¿Ya? Siempre la patente, si se fijan acá, termina con número. Por lo tanto, acá tengo que ver que si el día, ¿ya?
if día igual lunes and número, y si el número está en 0, 1, 2, 3, ¿ya? ¿Se entiende? Si es que el número que me da acá está ahí, quiere decir que está con restricción. Por lo tanto, yo acá retorno true. Después, el if día igual miércoles and número in 4, 5, 6, retorno true. Y por último, el if día igual viernes and número in 7, 8, 9, retorno true. Y si es que no entró ninguno, retorno falso. ¿Ya? Retorno falso de una. Entonces, listo. Ahí estaría. Probemos la función. Entonces vamos a poner print tiene restricción y le vamos a pasar la patente CRTJ32 con el valor true con lunes. Veamos si funciona. Entonces acá me dice que esto es falso. Y bueno, calza con la respuesta falso. Probemos la siguiente. Veamos. Probemos. Entonces acá sería la patente ZZ9999 true y viernes. Entonces acá esto es una patente que es catalítica, ya, por lo tanto es catalítico, y su última letra tiene que ser mayor a n, por lo tanto este sí tiene restricción. Ya, veamos si es que ya nos dio otro. Por lo tanto el algoritmo funciona. Probémoslo con el último solamente para verificar. RX2134 false, es decir, es un no catalítico y el día es miércoles. Run. True. ¿Ya? Eso. Ahora, en los últimos minutitos que nos quedan, bueno, según yo igual este ejercicio estaba bien, los otros se los voy a están disponibles en la pauta si ustedes lo quieren ver, si los quieren ver y me pueden consultar a mi correo. Pero hay otra cosa respecto a este ejercicio que les quería comentar, que puede ser abordado desde otro punto de vista. ¿Se les ocurre cómo podríamos haberlo abordado y quizá hubiese quedado mucho más corto el código? ¿Se les ocurre? Miren, a mí se me ocurre haber hecho lo siguiente. En vez de verificar si es que es catalítico, podríamos haber separado de inmediato los días y poner, por ejemplo, voy a hacerlo acá abajo, perdón, voy a copiar esto acá y poner, a modo de ejemplo, espérenme, poner, poner, si, perdón, si el día es igual a lunes, ¿ya? Porque si se fijan, solamente las restricciones son lunes, miércoles y viernes. Después poner else, perdón, el if día igual miércoles y otro el if día igual viernes. Y en el caso de que no sea ninguno de esos, return falso. Perdón, en el else sería que fuera falso. Como dijimos de que el else no va necesariamente, pero lo va a escribir igual. Después vamos a verificar si es que eso no es. Listo, ponemos día igual lunes. Y ahora ponemos, por ejemplo, si el auto es catalítico, ya, por ejemplo, si catalítico,
Y acá yo me dedico solamente a revisar el tema de las letras. Y ahí me podría haber ahorrado eso. Entonces yo puedo decir, si además, por ejemplo, la letra es menor o igual que G, retorno verdadero. Si no, que la letra sea menor o igual que N. ¿Ya? Y acá sí yo ya verifiqué que la letra no va a ser menor o igual a G, porque si es menor o igual a G, la función termina arriba. En cambio acá yo ya sé que la función está entre G y N, por lo tanto retorno solamente retorno solamente el true. Y después, por último, si es que la letra es, bueno, y acá igual puedo ahorrarme la otra condición, pues si es que la letra no es menor a G y no está entre G y N, sí o sí va a tener que estar entre N y Z. Por lo tanto acá yo me ahorro el else y pongo que si es que no entró a ninguna de esas, que retorne directamente el true. ¿Por qué? Porque no entró a ninguna. Listo. Y después hago otra condición con el tema de que los no catalíticos, ¿ya? Y ahí tengo que comparar los números, etcétera. El problema de hacerlo de esta forma es que tengo que copiar esto y después hacerlo para el miércoles y para el día viernes. Por lo tanto, otra forma de abordarlo, ¿ya? Y esta es la última que les muestro y nos vamos para la casa. Haberlo hecho por la última parte. Por ejemplo, decir, si es catalítico o no catalítico, y en vez de comparar acá, empezamos a comparar, por ejemplo, decir, si catalítico, no, comparar, ya, hagámoslo así, eh, si es catalítico, comparar, igual que acá, sacar la letra, ya sacamos la letra, pasándole la patente, listo. Y después comparar al revés, es decir, comparar por G primero las letras, ya, es decir, si es que está en G, es decir, if letra es menor o igual que G, ¿qué hago si es que la letra es menor o igual a G? Tengo que verificar que el día sea lunes. Por lo tanto, acá yo pondría if día igual lunes, ya, y así sucesivamente. Entonces, de esa forma pueden abordar el ejercicio. Según yo, la más fácil y la más directa es haciéndolo así, ¿ya? Porque con esta tienen que después venir y copiar esto acá, ya, y después en el día miércoles y en el día viernes. Y piensen que acá nos faltaron las condiciones para los no catalíticos. Igual acá otra forma interesante, fíjense que acá estamos comparando números y van en descenso. Entonces yo puedo acá sacar el valor del número, ¿ya? El número yo lo sacaba con patente en la posición -1, e ir comparando de esta forma. Patente en la posición -1 es un string, por lo tanto yo lo puedo convertir a entero ir comparando así. Es decir, si el número es, ¿cuál era el primero? Acá, por ejemplo, si el día es, por ejemplo, es if día, no, pues acá ya estoy en el día, entonces acá el lunes. Si el lunes, si el número está es mayor a 0 y menor a 3, o mayor o igual a 0 y menor o igual a 3, lo podría haber comparado de esa forma, ¿ya? O acá también, de esa forma se podría haber ido comparando, ¿ya? Eso, chiquillos. ¿Alguna consulta, duda respecto con el certamen? Por mi parte, no. No, ya, maravilloso. Estaríamos listos entonces.